No limites tus retos, reta a tus límites. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo consejo de vida. Buenos días, Cristina. Qué obviamente tratas un tema hoy interesantísimo que yo creo que a todos los padres les está preocupando. Hay un auge de alcohol, hay un consumo masivo desde la pandemia y durante el propio confinamiento. Es decir, esto sí que ha cambiado, esto sí que se ha modificado y ha ido a peor. Y estamos viendo ahora mismo que los adolescentes, pues bueno, esto del jueves, es que las cantidades que beben de alcohol son inmensas y los psiquiatras estamos un poco preocupados porque ya conocemos desde hace muchos años los efectos del alcohol, pero efectivamente en adolescentes. El otro día estuvo con nosotros Nena Baconte, aconsejo a la gente que se baje la entrevista de May Meneses y que vea lo que ella nos contaba, que a los 14 años empezó a consumir el alcohol, se hizo alcohólica, dependiente de las drogas y realmente ha trastornado completamente su biografía, a duras penas ha conseguido salir adelante. Un ejemplo, como lo contaba y como lo decía. Bueno, la gente piensa que no tiene efectos en su cerebro. Bueno, hablando de la adolescencia, cuando tú estás en plena adolescencia hay una poda neuronal. La poda significa que el cerebro elige, según las cosas a las que tú trabajas más, va podando las neuronas que no usas y se queda con las que sí que necesitas y se va mielinizando. Es un proceso importantísimo. Adolescencia, estamos hablando de 12, 13, 14, 15, sí, cada vez es mayor, pero es verdad que es un momento clave. ¿Qué sucede? Que si tú bebes alcohol, en ese momento perjudicas el desarrollo de las sinapsis, es decir, las conexiones entre las neuronas, que es lo más importante en esta vida, que nuestras conexiones neuronales funcionen bien, empiezan a perjudicarse. No es tanto que mate esas neuronas, o sea, ese mito de matar neuronas, que fue muy conocido por la enmienda de Estados Unidos con el tema del alcohol, que se pensaba que se mataban neuronas, no es tanto que se maten neuronas, sino que se perjudica la conexión entre ellas. Es decir, que lo que sucede es que en el momento que el cerebro necesita conectarse bien, esas conexiones fallan. Cuando el alcohol llega al cerebro, se desactiva la función al dañar el tejido conectivo al final de la neurona y entonces pues interrumpe esas comunicaciones buenas que tiene que haber, porque todo lo que nos sucede, pues lo bueno es que se comunique de uno a otro. Y efectivamente, pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Esta frase es como la clave, ¿no? Es un depresor, es decir, deprime el sistema nervioso central y por lo tanto bloquea sus funciones. ¿Qué es el alcohol? Es etanol, que es una molécula que encima en medicina se estudia muchísimas cosas porque también tiene pues beneficios para otros aspectos, pero las moléculas de etanol son tan chiquitinas que sí que entran en el cerebro, es decir, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cuerpo del cerebro y que es fundamental que funcione bien. Esto, por ejemplo, es muy importante en los embarazos, cuando tú tomas algún tipo de medicación o como es la barrera hematoencefálica, para que sepas que si llega al cerebro esa molécula o no llega. Bueno, pues el etanol llega y llega mucho. ¿Y qué pasa? Que cuando llega al cerebro se va a producir un aumento de endorfinas y de dopamina, es decir, hay una sensación placentera instantánea. Pero producen en la persona que lo toma relajación, sedación, una cierta euforia y desinhibición. Y hay dos sustancias que están ahí muy metidas que se llaman el glutamato y las conexiones GABAérgicas. Esto, que quizá los oyentes digan, bueno, qué cosa más compleja. Bueno, hay que saber que el glutamato, por ejemplo, tiene un papel crítico en la memoria y en la cognición. Es decir, el alcohol inhibe el glutamato y por lo tanto esa memoria y todas esas cosas funcionan peor. Y luego el alcohol inhibe la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que nuestros oyentes han oído mucho hablar de ella, es esa zona que se encuentra en la zona delantera del cerebro, que es la encargada de pensar, de planificar, de tomar decisiones, de decidir qué es lo que está bien, de lo que está mal. Bueno, pues eso lo desinhibe, es como que lo apaga. Por eso la gente que bebe, pues dicen que no mienten, claro, porque no tienes esa capacidad de manipular, esa capacidad de generar una estrategia, no puedes hacerlo, porque tienes el alcohol en tu cabeza que te lo está impidiendo. ¿Qué te hace el alcohol? Pues te da una sensación de placer, pero te genera mucha neurotoxicidad. Y luego hay dos palabras que probablemente los oyentes hayan oído mucho, que es la tolerancia y la abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Pues que cuando consumes más y más, la ingesta que haces de alcohol tiene que ser cada vez mayor para tener el mismo efecto. Y esto es uno de los problemas si empiezas a beber a los 13 o 14 años. Ya que encima tu cerebro es mucho más vulnerable. Eres más pequeño, corporalmente no estás todavía preparado, por lo tanto esas cantidades de alcohol necesitas cada vez más. Y luego el síndrome de abstinencia, y es que cuando de repente dejas de consumir alcohol, llevas mucho tiempo consumiendo alcohol, pues a las 8 horas más o menos, te empiezas con un cuadro de ansiedad y ahí es donde vuelves a beber. Es decir, esto es tan adictivo
que en ese momento necesitas volver a beber, y entonces son dos cosas que se van juntando y es tu cabeza que en ese momento se siente muy bien, o sea, se siente muy bien, se siente más alegre, más eufórico, por ejemplo, ¿qué pasa en los jóvenes? Y también hay gente que está mal, que como te da esa sensación de alivio instantáneo, te sientes un poquito mejor y entonces lo buscas. Durante muchos años se decía, bueno, pues una copita te quita las penas, ¿no? El alcohol alivia las penas, etcétera. Es verdad que te quita instantáneamente, pero siempre deprime después. Siempre una sensación, sobre todo mal bebiendo, que esas sensaciones como de tristeza, de angustia, de vacío existencial. Cristina, tú y yo hablábamos el domingo pasado del síndrome del domingazo, ¿te acuerdas? Sí, de cuando nos da la pena el domingo porque se acaba el fin de semana. Efectivamente, bueno, pues parte de ese bajón de domingo tiene mucho que ver con las cantidades que se ha bebido de alcohol viernes o sábado, y ya no te digo si encima jueves, que ya tenía ya el domingo, y todos esos efectos del alcohol que han ido pues invadiendo todo nuestro organismo, nuestro cerebro, genera una sensación depresora. Es decir, sí que hay un punto de tristeza y todas las, o sea, todo el tema de la depresión. Atención también los depresivos. Bueno, de hecho es uno de los temas más importantes que tenemos que saber, y es que mucho depresivo tiende a querer beber y se hace adicto a ello porque tiene una sensación momentánea de alivio, pero luego de enorme angustia existencial, y entonces hay muchas depresiones que ponen muchos alcohólicos o gente con problemas de alcohol que lo que tienen debajo es una depresión, y hay que tratar la depresión porque mientras no tratas la depresión esa persona no mejora. Nos tenemos que quedar con esto. ¿Qué pasa a corto y a medio, o sea, hemos hablado de lo que pasa a corto plazo, pero a medio y largo plazo, ¿cómo incide el consumo del alcohol en el cerebro? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama el delirium tremens, que tiene este nombre así, pero que es, por ejemplo, cuando una persona ha bebido muchísimo y entonces el sujeto está desorientado, con un nivel de conciencia fluctuante y puede tener alucinaciones. Son cosas muy graves y te puedes morir. O sea, es de las cosas más severas en el tema del alcohol, los delirium tremens, y hay que tener cuidado. Luego tienes las alucinosis alcohólicas, que son cuando tienes síntomas psicóticos por una fuerte intoxicación. Luego tienes los blackouts, las amnesias, que esto probablemente muchos de nuestros oyentes, o si no lo han vivido ellos, conocen gente que les ha pasado, ¿no? Que es pues una amnesia parcial o total mientras estaba ebrio. Esto genera muchísima angustia. Yo he tenido personas en mi consulta que debido a estos blackouts han tomado decisiones vitales, ¿no? Porque no sabes lo que hiciste, o te levantas en casas que no conoces, o con parejas al lado que no sabes cómo has llegado hasta su habitación. Y esto pues en consulta yo lo he visto alguna vez, gente que no recuerda, ¿no? Y yo siempre digo que pocas cosas nos dan mayor autoestima que recordar las cosas. Oye, ¿cuánto tiempo hace falta para quitar los efectos del alcohol para siempre? Quiero decir, cuando ya tienes 60, 70, 80 años, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar depende del consumo que hayas tenido, ¿no? Es verdad que un consumo moderado, pequeño moderado, social, está muy extendido. Tú fíjate en todas las series en Estados Unidos y las películas, todo el mundo tiene una copa de vino en la mano. Es decir, ahora mismo hay una campaña enorme para el tema del alcoholismo, del alcohol, que a mí me impresiona, sobre todo porque te lo meten y entonces tú lo ves como una cosa completamente normal. Si es un consumo muy fuerte, a veces el deterioro es tan sumamente severo que una persona ya se queda dañada. Pero cuando uno ya con los meses consigue dejarlo, la verdad es que tú tengas un problema de alcoholismo, que entonces siempre lo tienes, esto lo nos acordamos, y cuando yo tengo muchos pacientes que colaboro pues con Alcohólicos Anónimos, tengo una psiquiatra amiga mía que es especialista en esto y colaboramos con pacientes. Estos pacientes tienen que saber pues que acercarse a un bar, ir a una boda es un factor de riesgo. Es decir, cuando ya hay un alcoholismo instaurado, siempre tienes eso de fondo y siempre te vas a tener que cuidar porque tu cerebro, cuando tú estés mal, te va a pedir alcohol. Es como que te lo recuerdas, hay una activación ahí, es muy importante esto saberlo, y sobre todo esto se fragua porque nuestro cerebro, cuando lo ha pasado mal y tú le has inyectado una vía de escape, cada vez que lo pases mal te pedirá la misma vía de escape. Entonces, claro, esto es fundamental saberlo, y luego que tener conciencia, es decir, cuando bebo alcohol, cómo soy yo antes de beber alcohol, me pongo nervioso, lo necesito, tengo abstinencia, qué efectos tengo cuando bebo y cómo soy después. O sea, hacer como un análisis, y a veces hay que hacer un ejercicio de sinceridad de darnos cuenta pues que quizás estamos bebiendo más de lo necesario. Marian Rojas, siempre un privilegio. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.